Bendiciones, amados. Un programa más en Tierra Buena. Les damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Vamos a estar tratando un tema del altar del Señor, la importancia del altar del Padre, donde nosotros adoramos, donde nosotros bendecimos su nombre. El altar tiene mucho poder. El altar es un lugar donde nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. El altar es el refugio, es el aposento alto, es el lugar donde el Señor prepara, el lugar señalado que el Señor tiene preparado para su pueblo. Allí el pueblo de Dios y el sacerdocio se encuentran para adorar a Dios, a Jehová de los ejércitos. Allí es donde se traen los pedidos de oración, allí es donde se practica la justicia y donde nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo. Allí en ese lugar donde el Señor señala, donde el Señor prepara para nosotros, es el lugar de bendición, el lugar donde debemos cuidar, el lugar donde debemos santificar. En una oportunidad, los poderosos profetas, cuando vinieron aquí a nuestra nación, ellos declararon que aquí se hacían muchas ofrendas a los Baales, ofrendas a los demonios, a los hechiceros. Y el profeta pudo ver en una esquina, en una encrucijada, en un lugar como una calle, como una crucera, donde se cruzan las calles, pudo ver una ofrenda a Baal, una ofrenda a Satanás, donde se le ofrecía pollo, donde se le ofrecían animales, se le ofrecían cereales. Y el Señor nos amonestó de parte del poderoso profeta diciendo que hacía que una nación tan bendecida como la nuestra estuviera rindiendo culto a Baal. Bueno, como en esta nación y en muchas naciones siempre se ha rendido culto a Baal, siempre se ha ofrecido sangre y sacrificios humanos y animales, donde hay una perversión muy grande en apostasía en nuestra nación y en otras naciones de Latinoamérica. Nosotros somos conscientes de que cuando tenemos un altar del Señor, después de haber sido preparado ese lugar donde ha sido señalado ese lugar para nosotros, sabemos que nosotros debemos cuidarlo y no profanarlo. En una oportunidad, aquí en Primera de Reyes, capítulo 18, Elías regresa de ver a Acab, el gobernador en ese tiempo de Judá, donde este hombre era esposo de Jezabel, una sacerdotisa satánica que tenía sus altares, tenía su lugar de adoración con sus sacerdotisas, mujeres. En ese tiempo gobernaban las mujeres con mucha corrupción y Acab era un hombre dominado por esa mujer. Y el profeta Elías, había decretado una sequía, un hambre muy impresionante para esa nación, y toda la tierra en sí estaba sufriendo ese juicio de parte de Dios por motivo del pecado, por motivo de que allí no se respetaban a los profetas, no se respetaba el altar de Dios, donde ya estaba todo profanado. Acá este gobernador había hecho una alianza con la hija de Baal y hacía prácticas satánicas en sus altares. Y Dios manda al profeta Elías, a los poderosos profetas, a, a destruir todo lo que tiene que ver con los altares satánicos. Para eso los poderosos profetas han venido, para destruir toda obra del diablo, para introducirnos a nosotros, la iglesia, en el verdadero sacerdocio. Aquí en el capítulo 18 de Primera de Reyes vamos a leer, dice: pasados muchos días vino la palabra del Señor a Elías en el tercer año, entre paréntesis, el tercer año de sequía, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. En el Nuevo Testamento declara que el hambre duró 3 años y 6 meses. En Lucas 4:25 podemos ver esto, en Santiago 5:17. Y por lo tanto, debió pasar varios meses desde el momento
que el Señor habló a Elías hasta que fue a ver a Acab, que sumarían los 3 años y 6 meses que duró la hambruna. Imagínense en qué situación estaba la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. El hambre que había en la tierra de Samaria, debido a la sequía, era también inducido por la condición espiritual, ¿no?, que ellos tenían. En realidad, a pesar de los innumerables prodigios y señales que había hecho Dios a través de todos sus siervos, ellos siempre profanaban el altar, siempre profanaban a Dios. En la actualidad, a pesar de las innumerables iglesias en América, temo que el verdadero cuadro es en realidad muy distinto de lo que aparece en la superficie. En la actualidad hay hambre en la tierra, pero hay mucha hambre por la palabra de Dios. Por alguien verdadero, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que estamos en un tiempo de apostasía donde hay mucha mentira, se han levantado falsos profetas, se han levantado falsos maestros y falsos pastores. Y acá tenemos nosotros la gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo de contar con los poderosos profetas y de estar preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 dice, y Acab llamó a Abdías. O sea, entre paréntesis dice, este no es el mismo profeta quien escribió el libro que lleva su nombre. O sea, era un mayordomo de Acab. Su mayordomo, el cual Abdías era de gran manera temeroso del Señor. Este hombre era de confianza del Señor. El Señor colocó a este varón en un alto puesto en Samaria para que, entre otras cosas, él pudiera usarle para proteger a los verdaderos profetas del Señor. Porque en ese tiempo, como les había dicho anteriormente, Jezabel, esta sacerdotisa satánica, había matado a muchos profetas y perseguía a los profetas de Dios. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas, los cuales se escondió de 50 en 50 por cuevas, y los sustentó con pan y agua. Y dijo Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de las aguas, a todos los arroyos, quizás hallaremos pasto con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Como es obvio, la situación había llegado a ser crítica, muy crítica. Como en estos tiempos, también es muy crítica la situación del mundo, por cuanto la apostasía, por cuanto el profanar los altares del Señor se ha hecho una costumbre malvada de muchos malos intencionados que están lucrando con el Evangelio. Dice así, y partieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por el otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y como le conoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve y dile a tu amo, he aquí Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que tú entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive el Señor, tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y cuando decían, no está aquí, él hacía que los reinos y naciones juraran que no te habían encontrado. Bueno, ¿por qué estaba tan desesperado Acab para encontrar a Elías? La respuesta es sencilla. Fue Elías quien declaró la lluvia, o sea, quien decretó y quien detuvo la lluvia.
y solo Elías podría traer de nuevo la lluvia. ¿Mm? Y ahora tú dices, ve y dile a tu amo, aquí está Elías, y acontecerá que luego que yo me haya ido de ti, el Espíritu del Señor te llevará donde yo no sepa, y viendo yo y dando las nuevas a Acab, y no hallándote él, me matará. Y tu siervo teme al Señor desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, ¿cómo escondí de los profetas del Señor 100 hombres, 50 en 50, en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Al tomarse en cuenta la sequía y el hambre, esto fue una tarea considerable. Este siervo había hecho el bien, había hecho una gran obra delante del Señor y le pedía clemencia a Elías en cuanto a que, por favor, encarara la situación de la lluvia y bueno, y se presentara delante de su amo, Acab. Y bueno, le hace acordar a Elías aquellas cosas que había hecho, esa hazaña que había hecho a favor de los profetas, escondiéndolos y dándoles agua y pan, a pesar de que había una gran hambre, ¿no? Un gran espíritu, una gran hambruna en la tierra. Este hombre sirvió a los profetas. Entonces dice que, y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo a Elías, vive el Señor de los ejércitos delante del cual estoy, que hoy me mostraré a él, porque el Señor le había dicho que lo hiciera así. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y él le dio aviso y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, Acab, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. En otras palabras, como fue la causa de todos los problemas de Israel. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas. Bueno, en el capítulo, aquí en el versículo 19, podemos ver que envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de los bosques de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Estos eran grupos diferentes de falsos profetas que marchaban en pos de Jezabel. O sea, eran siervos de esta mujer pagana, y el poderoso profeta desafía a este género, a estos espíritus, estos profetas de Baal, y los convoca en el lugar del Monte Carmelo, donde él ahora iba a mostrar quién era el verdadero Dios, cuál era el altar donde se debía adorar a Dios y cuál era el verdadero Dios de Israel. Aquí se iba a manifestar el profeta. Bueno, muchos sabemos cómo continúa la historia, sabemos cómo destruyó el Señor el altar de los Baales, lo podemos seguir viendo a partir del capítulo 18 y entender, amados hermanos, que nosotros todos debemos pelear con esta clase de espíritus, estos Baales, afirmar nuestro altar, el altar de nuestro Señor Jesucristo, y dejar en claro quién tiene el poder, quién tiene la autoridad. Siempre sucederá que los Baales querrán quitarle la gloria al Señor Todopoderoso, pero por supuesto que no podrá. Aquí tenemos una referencia, aquí tenemos en este pasaje de Primera de Reyes, para que nosotros nos gocemos en nuestro Dios y veamos el poder del Altísimo en cuanto
a sus poderosos profetas, en cuanto a sus profetas, su pueblo elegido, y en cuanto a su soberanía, su poder, su autoridad. Y no debemos temer, sino que afirmar el altar, afirmar la palabra del Señor en estos tiempos difíciles, seguir el camino de la verdad, de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Shalom.